la bienvenida a todas las personas que nos ven por televisión y nos ven por las redes sociales. Sean bienvenidos al Centro Cristiano La Joya. Yo soy el pastor Jorge Rico y estamos en Tultitlán, Estado de México. Es una bendición el que podamos venir a sentir la presencia de Dios y aprender la palabra de Dios, que es lo más importante. Y para esto yo quiero que cada uno de nosotros podamos siempre decirle al Señor que el Señor nos hable, nos bendiga, nos guíe y sobre todo que casi siempre el Señor nos permita ir avanzando conforme a su palabra. Es bien interesante saber que Dios está anhelando que tú crezcas y que tú seas alguien especial para hacer crecer a otros. El tema de hoy es Jesucristo el Maestro. Hemos visto a nuestro Señor Jesucristo como el que nos sana, nos restaura, nos bendice, nos da, nos perdona, nos da vida eterna. Jesucristo es todo, es el camino, la verdad de la vida. Pero hoy vamos a ver el enfoque como Jesucristo el Maestro. Y esto es muy importante porque tienes que saber que es un maestro. Y tú podrías decir, pues ese es para los maestros que aprendan. Pero no, tú también eres un maestro en tu casa. Tú enseñas a tus hijos, tú enseñas, el varón enseña a la esposa enseña a los hijos. Y los hijos también van a enseñar a otros. Por eso es importante aprender a ser un buen maestro. ¿Y qué responsabilidad tenemos para dar buenos frutos? Y por eso vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es el maestro por excelencia. Entonces, Jesucristo, Él enseña con autoridad, con amor, con sabiduría. Jesucristo enseña con el ejemplo. Tú como maestro tienes que ser ejemplo. Sus enseñanzas transforman vidas, corrigen el corazón y nos muestran el camino hacia la salvación y la vida eterna. Mire qué interesante, a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que todos los que son maestros de cursos bíblicos, todos los que son maestros de escuelas, pero repito, tú eres maestro en tu casa porque enseñas a tus hijos. Dile a Dios, enséñame a ser un buen maestro para enseñar y educar a mis hijos correctamente. Por eso un maestro es guía, instruye, corrige y forma discípulos. O sea, no nada más enseña, sino forma a una nueva generación para que se multipliquen. Y tú tienes que formar a alguien más para que todo lo que has aprendido lo enseñes a otras personas. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado esto para que hagamos lo mismo. Es por eso que a nuestro Señor Jesucristo lo reconocían como maestro. Y en Juan capítulo 3, versículo 2, dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y vemos que lo reconocían como maestro. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo iba a las iglesias y enseñaba. En Mateo 4:23 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero dice, enseñando en las sinagogas. Iba como maestro. Y cuando en una ocasión reúne a varias personas, a los discípulos y a varias personas y les habla de las bienaventuranzas, empieza a enseñarles. Y en Mateo capítulo 5, versículo 2 al 12, dice, fíjense cómo empieza el versículo 2, y él comenzó a enseñarles. Un maestro. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tiene de él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente
se hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea, son las bienaventuranzas. Dice, si pasas todo esto, alégrense porque Dios los va a bendecir. Y entonces la gente venía a Jesucristo para que les siguiera enseñando la palabra. Y venían en la mañana, así como ahorita vienen al Centro Cristiano La Joya. Miren lo que dice Juan 8:2. Dice, y por la mañana volvía al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. O sea, él les enseñaba la palabra como ahorita ustedes están recibiendo la palabra de Dios. A mí no me interesa enseñarles qué opino yo o qué pienso yo, sino qué dice la palabra de Dios. Y venimos aquí a recibir la palabra, y la palabra tiene vida y viene cambios a tu vida y te permite cambios de vida y te muestra cómo Dios te va a bendecir y te va a llenar de su presencia. Entonces, cómo el Señor nos enseña y nos permite ver sus enseñanzas que nos permiten cambios. Y dice Mateo 7:28 en la Nueva Traducción Viviente, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, habla de mucha gente, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Era un gran maestro nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en 2 Juan 9, en Nueva Traducción Viviente, dice, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pues el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Aquí viene una enseñanza muy interesante que Jesucristo habla al pueblo en 2 Juan 9. Dice, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. O sea, todo el que no busca las cosas de Dios, todo aquel que no vive la palabra de Dios, dice, no hay relación con Dios. No tiene relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Fíjese qué interesante. Si usted busca a Dios y vive la palabra de Dios, tiene una relación con el Padre y tiene una relación con el Hijo. Y esto es su presencia. Y cuando tienes la presencia de Dios, está su gracia. Y cuando está la gracia de Dios, hay bendición en tu vida. Y hasta los fariseos y la gente que estaba en contra de Dios reconocía que Él era un maestro. Y miren lo que dice Mateo 22:16. Mateo capítulo 22, versículo 16. En Dios habla hoy, dice, así que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle, maestro, fíjense, se dirigían a él como maestro. Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Y le decían, maestro, aún sus enemigos. Porque Jesús enseñaba con autoridad y hablaba la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y se admiraban de su doctrina, porque Él era especial. Por eso dice Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo hablaba al corazón y les enseñaba palabra que venía de Dios, Dios Padre, para transformar vidas. Y vemos que transformó el mundo. Cuando vino Jesucristo, se cambió la historia, se partió la historia entre un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Y lo más interesante es que tenemos que aprender de Jesucristo, es que Él siempre fue ejemplo de lo que enseñó. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que ser ejemplo como maestro en la escuela secular, maestro en cursos bíblicos, o como maestro, como papá. Si tú dices a tu hijo, no tomes, pero tú tomas, no eres ejemplo. No digas mentiras, pero tú dices mentiras, no eres ejemplo. Es importante que nosotros aprendamos del maestro y que digamos, sí Señor, vamos a aprender a hacer lo que hablemos. Nosotros lo vivimos primero. Por eso Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, dice, aquí está hablando Jesucristo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Wow, qué tremendo, ¿no? Y una de las principales razones para lo que vino nuestro Señor Jesucristo fue que Jesucristo vino a enseñarnos sobre la salvación. Y dice Lucas 19:10,
Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a mostrar que tenían que arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo en su corazón y que ahí venía la salvación. Por eso Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, enseñar cómo era la salvación, venir a arrepentirse, pedir perdón y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y recibirlo en el corazón. A eso vino Jesús, para que fueran salvos y tuvieran vida eterna. Qué interesante, ¿no? Venir a enseñar y que pudieran entender y poder ganar al mundo para Cristo. Y una de las cosas importantes a lo que vino nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar a amar porque Dios es amor. Y entonces Jesucristo vino a enseñar a amar, y dice la palabra de Dios en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. Este ya es un mandamiento, una instrucción que Jesús dio, y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús vino a amarnos, Jesús vino a enseñarnos, pero vino a enseñar el amor al grado que dio su vida por amor. Dice, un mandamiento nuevo te doy, que os améis unos a otros. No que se peleen, no que dividan, no que dañen, no que ofendan, no, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. Y una de las cosas importantes que tenemos que aprender es la obediencia. Si tú enseñas obediencia en tu casa, tus hijos van a crecer, tus hijos van a madurar, tus hijos van a lograr sus objetivos si aprenden a obedecerte, a obedecer a los padres. Pero así como ese principio de obediencia lo llevamos a la iglesia y lo llevamos a la palabra de Dios y obedecemos a Dios, entonces primeramente vamos a ser bendecidos y vamos a ser guiados por Dios. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guarda la palabra en tu corazón y vívela. Y se van a acabar los problemas, se van a acabar las tragedias, se van a acabar a vivir dos vidas, una en Cristo y otra en el mundo. Si vives la palabra, vas a ser una persona que vas a agradar a Dios, porque guardamos la palabra en nuestro corazón y la vivimos. Y algo muy importante que tenemos que aprender es que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a enseñarnos la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Fíjese qué interesante. En Juan 17:3, mire cómo enfoca Jesús la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, habla de Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque sin Jesús no tenemos vida eterna. Jesucristo es el único intermediario entre Dios Padre y nosotros. Por lo tanto dice, ¿quieres vida eterna? Tienes que conocer a Jesús, aceptar a Jesucristo, para que Dios nos pueda dar vida eterna y que podamos crecer y que cuando muramos estemos con Él juntos, porque sabemos lo que significa la vida eterna. Grábese bien este versículo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que murió por ti en la cruz y resucitó el tercer día. Y todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces tenemos que creer en Jesucristo y tenemos que pedirle, perdona mis pecados, Jesús, ayúdame a crecer en ti y que yo pueda avanzar y obedecer tu palabra, porque ahí está la promesa de vida eterna. Y para esto, al ser hijos de Dios, al recibir a Cristo en nuestro corazón, pasamos al siguiente paso, que yo quiero que todos hagamos esto y que nunca se te olvide que estamos en esta tierra y que Dios anhela que tú lo obedezcas y lo vivas. Se llama hacer discípulos. Cuando tú buscas a Jesús, tú conoces a Jesús, conoces la palabra, la vives, entonces dice Jesús, ahora enséñalo a otros. Y cuando tú enseñas a otros la palabra, ya estás formando discípulos de Jesús. Y entonces vamos extendiendo el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que tú recibas la palabra, que tú lo obedezcas, que tú la vivas y sobre todo que ahora enseñes a otros la palabra de Dios. Yo te invito a que le digas a Dios, Señor, muéstrame 2 personas que voy a discipular. Además te dejo eso de tarea, 2 personas que voy a discipular para enseñarles lo que tú me has enseñado, para darles clases. Si estás en un curso bíblico, enséñale lo que tú
sabes lo que estás aprendiendo y que formes a otra persona que no conoce de Dios, que vive en tu colonia, que es un familiar tuyo, porque Dios quiere que formemos discípulos, pero discípulos de Jesucristo. No discípulos tuyos, que este es mi discípulo y me merece pleitesía y me tiene que servir de comer. No, discípulos de Jesús. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, dice aquí la palabra de Dios algo muy importante. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos en tu casa. Id y hacer discípulos en tu trabajo. Id y hacer discípulos en tu colonia. Id y hacer discípulos en tu pueblo. Cuando vayas al pueblo, vénganse, júntense, les voy a hablar de Jesucristo. Hacer discípulos a todas las naciones. Y luego te vas del pueblo o del estado, de donde seas, si eres de Michoacán, de Ciudad Juárez, de Veracruz, de donde seas, pues fui y sí, les interesó y nos juntamos, pero pues ya me regresé. Para eso hay internet. Vamos a abrir en Zoom, vamos a vernos, o en WhatsApp, y les voy a seguir hablando de Jesús, y tú sigues discipulando a mucha gente. Amén. Y si ese grupo crece y todo, y pues voy otra vez, yo te acompaño y vamos, ya somos 15, ya somos 20, gloria a Dios. Hagamos discípulos de Jesús. Déjate usar por el Señor. Amén. Hay familiares que necesitan de ti y están lejos, pero los puedes seguir discipulando por medio del internet y después visitarlo, no ir diario, sino cuando están tus posibilidades económicas y por los tiempos de trabajo, de escuela, pero ahora sí vamos otra vez y así, y cuando ves ya son muchos y Dios tiene propósitos que bendigas a mucha gente. Por tanto dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. Esto es bien importante que nosotros lo vivamos. Y sabe una cosa, Dios anhela que ustedes puedan caminar en la voluntad de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, como Maestro, nos enseñó y nos guía para ser un instrumento de Dios. Primero, que invites a las personas que se acerquen a Dios, que les enseñes la verdad eterna, que es la palabra de Dios. Jesucristo vino a transformar vidas. Él vino a mostrarnos el camino de la salvación y tú tienes que enseñarles eso a otras personas. Nuestro Señor Jesucristo vino a formar discípulos, nos está formando a ti y a mí, ahora forma a otros, pero personas nuevas que no conozcan de la palabra de Dios. Jesucristo vino a darnos esperanza y vida eterna, por eso estamos aquí, porque Él nos ha cambiado, Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado nuestros pecados, Él nos ha restaurado. Tú tienes que enseñarles el que cambia vidas y el que nos puede sacar de cualquier problema. Nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos el amor, la humildad y la obediencia. Y tú tienes que replicar a otros y enseñarles a Jesús de Nazaret, a ese Jesús que enseña a amar, que es humilde y es obediente al Padre. Nosotros tenemos que enseñarle eso a otras personas para que sean bendecidas. Yo te quiero invitar el día de hoy a que tú puedas decirle al Señor: Señor Jesús, enséñame a ser un buen maestro de mi casa, a empezar a cambiar las cosas para bendición. Ahí donde estás, cierra tus ojos, y tú que me ves en la televisión, cierra tus ojos y dile a Dios: Jesucristo, enséñame a ser un buen maestro en mi hogar. Permíteme que ellos puedan aprender lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Dile ahí: Señor, enséñame a ser un buen maestro para mi familia, para mi cónyuge. Un buen maestro en la iglesia, que tenga un respeto a ti, que tú me escogiste a mí como hijo tuyo, como hija tuya, y yo te respeto por eso que me has escogido en esta tierra. Y yo quiero dar buenos resultados de ser un buen maestro para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para matrimonios. Enséñame, Señor, a enseñar y a ser un buen maestro. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Pues ahí está el reto. Sigamos y seamos buenos maestros. Yo te invito, tú que me ves por televisión, pidámosle a Dios que Él nos bendiga y que nos use para ser buenos maestros. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.